otras predomina lo que es el tejido epitelioide. Entonces, un tejido epitelioide cuya función es secretar un contenido, pero ese contenido, a diferencia de una glándula exócrina, no la libera a través de un conducto, no la libera a través de una superficie, sino como es un tejido epitelioide, todo el contenido tiene que difundir o hacer difusión hacia la sangre, porque en realidad no tiene superficie de secreción. ¿Ok? Entonces, el sistema endocrino en sí es un conjunto de glándulas, ¿sí? Es una agrupación de glándulas que son de carácter epitelioide, no poseen conductos excretores. Su contenido, todo lo que secretan estas glándulas, van a ser difundidos principalmente al torrente sanguíneo. Aquí en esta imagen podemos ver a la derecha las glándulas endócrinas principales. Estos son órganos reconocibles en el cuerpo cuya función es netamente endocrina, principalmente endocrina, ¿no? Ahí tenemos al hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, tiroides, paratiroides, suprarrenal, placenta, ovarios, testículos. Y a la izquierda tenemos una lista de órganos que tienen células que secretan hormonas, pero no son específicamente considerados como glándula endocrina. No sé si me dejo entender. O sea, hablamos del pulmón, del corazón, o de esos órganos de la izquierda. Estos de aquí tienen células que secretan hormonas, sí, pero en sí no son considerados una glándula endocrina. No sé si me dejo entender. Estas serían las glándulas endócrinas y estos serían los órganos que tienen células que producen hormonas, ¿sí? Y no son así glándulas endócrinas como tal. Por ejemplo, a nivel de los pulmones, o a nivel de todo el aparato respiratorio, teníamos a las células de Kuczynski, que son consideradas como células endócrinas. A nivel del estómago teníamos todas las células enteroendócrinas, ya las secretoras de gastrina, secretoras de histamina, de colicitoquinina. Hay varias células que secretan productos endócrinos. En el páncreas no se olviden que teníamos al islote de Langerhans, ¿sí? Un órgano que su función principal no es ser endócrina, porque también tiene su parte exocrina. Sin embargo, secreta hormonas importantes como la insulina, el glucagón, somatostatina y otras hormonas. A nivel renal tampoco es considerada una glándula endocrina, pero también secreta contenidos hormonales, como cuáles, eritropoyetina, principalmente eritropoyetina, ¿ok? A nivel de la próstata, a nivel del tejido adiposo, a nivel de la piel, también encontraremos ciertas células que producen compuestos endócrinos o compuestos que se consideran endócrinos, pero no son glándulas endocrinas como tal. Sin embargo, las de la derecha son netamente glándulas endócrinas, son agrupaciones de tejido epitelioide, ¿ok? La función de una glándula endócrina. Voy a citar a la persona. Con respecto a las glándulas endócrinas, este gráfico, tendríamos que hablar que las glándulas endocrinas producen hormonas y esas hormonas son moléculas que van a buscar un receptor para interactuar. Es como si fuera un mensajero y tiene que buscar a su receptor. Entonces, cuando la célula endocrina secreta su hormona, la hormona viaja en el torrente sanguíneo. Sí o sí tiene que viajar en el torrente sanguíneo o a lo más local posible para buscar a su receptor. Y solo actúa con su receptor, no actúa con nadie más. A ese tipo de receptores nosotros lo conocemos como el receptor blanco o receptor diana. Significa que es como, se le dice diana porque hace referencia a esa estructura que utilizan en arquería, en tiro con arma, donde tienen que dar lo más en el centro posible, es su objetivo, ¿no? Lo mismo a nivel de las hormonas. Las hormonas tienen su objetivo y no pueden interactuar con otra célula que no sea o con otro receptor que no sea su receptor, ¿sí? No tendría función. Entonces, todas las hormonas endócrinas viajan y buscan específicamente a su receptor y ahí es donde tienen interacción, ¿ok? Esa interacción puede darse a nivel intracelular, puede darse a nivel de la membrana superficial, dependiendo de qué tipo de hormona sea, porque hay varios tipos de hormonas, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar de ello. En esta imagen de la izquierda pueden ver la primera célula, que es un caso común de una glándula endocrina. Todo el contenido de la célula endocrina libera y se difunde al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo viaja. Este tipo de secreciones hormonales son las que, por ejemplo, la hipófisis libera y la glándula de la hipófisis viaja hasta el riñón, por así decirlo, hasta la glándula suprarrenal. O sea, tiene un largo recorrido porque está atravesando todo el torrente sanguíneo. Generalmente sus receptores dianas están lejos, están muy a la periferia.
o sea, de donde se secreta la hormona, generalmente los receptores están más lejos, ¿sí? Por eso se utiliza preferentemente el torrente sanguíneo. Ahora, en la imagen del medio, o en el gráfico del medio, es un tipo de señalización parácrina. A este tipo de señalización parácrina nosotros hacemos referencia cuando la célula que secreta el contenido o la hormona y busca el receptor, los receptores suelen estar adyacentes a la célula de secreción. O sea, esta célula produce la hormona y no tiene que viajar casi nada a la hormona, no entra al torrente sanguíneo, de hecho, y interactúa directamente con los receptores de las células que están adyacentes, obviamente con su receptor específico, pero no necesita hacer una gran trayectoria. En el ejemplo de señalización parácrina tomamos muy en cuenta las secreciones de las glándulas enteroendocrinas. Las hormonas de las glándulas enteroendocrinas, colicistoquinina, secretina, tienen acción en el tubo digestivo y no tienen acción, por así decirlo, en el cerebro. O sea, sí y no, pero su principal acción es local, es adyacente. Por eso se llama secreción de tipo parácrina. Voy a aceptar a la persona que o a las personas. Entonces, ese sería el tipo de señalización parácrina. Y cuando la hormona secretada viaja localmente, no necesita ir a un lugar muy lejano para interactuar con sus receptores diana. Ahora, un caso muy interesante es la señalización autócrina, que sería la tercera que estamos viendo acá. ¿Qué ven ustedes? Ven una célula que tiene hormona o un contenido, lo libera y ese mismo contenido interactúa con sus propios receptores para generar otra función, ¿sí? A ese tipo de señalización endocrina se conoce como señalización autócrina, yo solito. Yo secreto mi contenido hormonal y yo solito me estimulo con ese contenido de hormona, ¿ok? Ya. Entonces, todos estos mecanismos pueden ser utilizados por las glándulas endócrinas, ¿sí? Ya sea para señalización a través del torrente sanguíneo, señalización parácrina, señalización autócrina, pero todas las hormonas solamente interactúan con su receptor diana. Creo que ese es un concepto que es clave. No puede interactuar con nadie más que no sea su receptor diana. Ahora, en esta imagen de acá, hablamos los tipos de interacción que pueden llegar a tener las hormonas endócrinas. Hay varios tipos de hormonas, hay de hecho 3 tipos de hormonas, ¿ok? Pero las vamos a clasificar según su función. Fíjense que tenemos señalizaciones por receptor de superficie celular y señalizaciones esteroideas iniciadas en el núcleo o iniciadas en la membrana. ¿A qué se refiere esto? Hay algunas hormonas, principalmente las hormonas peptídicas, que son hormonas de consistencia proteica y que no atraviesan fácilmente la barrera, no atraviesan, de hecho, no tienen parte en atravesar la membrana lipídica, la membrana celular. Entonces, estas hormonas no pueden ingresar adentro de la célula. ¿Qué se hacen? Se limitan a solo interactuar con receptores de la superficie celular, ¿ok? Entonces, este tipo de hormonas peptídicas, como no puede ingresar adentro de la célula para generar la señal que se requiere, simplemente interactúa con receptores de la superficie y esa interacción de la hormona con los receptores de superficie activa intracelularmente una cascada enzimática de segundo mensajero. ¿A qué se refiere esto? Digamos que esta hormona, para cumplir su función, tiene que estimular el núcleo, pero no puede llegar a la célula. O sea, no entra porque la membrana lipídica no le permite por sus características químicas. ¿Qué hace la hormona? Busca el receptor de superficie, interactúa con el receptor de superficie y es como si fuera una señal, un WhatsApp, ¿ya? O sea, no lo hace directamente, lo hace alguien más por él. A eso se refiere como mensajero. Hay un primer mensajero que generalmente de hecho, segundos mensajeros que generalmente son derivados de la proteína G, ¿sí? Y esos segundos mensajeros, como su nombre lo dice, mensajeros, va a llevar toda la señal o el estímulo de la hormona que debería haber entrado, pero no puede entrar porque no le permite la membrana lipídica. A ese tipo de señalización hormonal nosotros referimos como señalización de superficie celular, ¿ok? Cuando la hormona no ingresa a la célula y solo interactúa con receptores de superficie y una vez interactúa con los receptores de superficie estimula intracelularmente una señal de segundo mensajero y es esa señal la que recién cumple la función de la hormona. Lo que la hormona tenía que haber hecho, esa señal la transmite, por así decirlo. Y en el caso contrario tenemos hormonas que son de fácil atravesamiento de la barrera. Fíjense que están
principalmente las hormonas, a ese grupo de hormonas en conjunto, que le conocen como las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas son hormonas que tienen características lipofílicas, son fácilmente o se llevan muy bien con los lípidos, entonces estas hormonas tranquilamente pueden atravesar la barrera lipídica. Entonces ellas no requieren un segundo mensajero, depende, ¿no? Pero generalmente no requieren un segundo mensajero. Entonces, ¿qué hacen esas hormonas? Estas hormonas ingresan a la célula tranquila porque nadie les permite entrar o nadie les dice si entran o no entran, ingresan, buscan un receptor principalmente nuclear y activan al receptor nuclear. ¿Para qué? Para que la señal se efectúe. Lo que quiere hacer esa hormona en la célula, lo haga. ¿Okay? Esa es la característica de las hormonas esteroideas, cuando su señalización es iniciada en el núcleo. Hay otras hormonas esteroideas de la misma característica que pudieran llegar a entrar en la célula, sin embargo, estas solo utilizan receptores de membranas de tipo esteroideo. Y similar a una hormona peptídica, solo ocupan el receptor de superficie, generan una señal de segundo mensajero y generan la función de la hormona, ¿sí? Pero para que se les quede un poco más claro, generalmente las hormonas peptídicas requieren segundo mensajero o requieren esos receptores de superficie celular, y las hormonas esteroideas generalmente requieren señalización esteroidea, generalmente, ¿okay? A excepción de esos pequeños casos. Entonces, habiendo hablado un poquito de cómo funcionan las hormonas básicamente son mensajeros químicos, ¿sí? Son moléculas químicas de caracteres diferentes que llevan un mensaje, llegan a la célula, le dejan el mensaje y la célula cumple la función. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, o muy tal vez común que les puedo ahorita hablar y que lo vamos a tocar, la hormona tirotropina, ¿sí? Es una hormona que viaja a la tiroides y estimula la producción de tiroxina. O sea, es un mensaje. En vez de ser un mensaje nervioso, es un mensaje químico. Esa es la diferencia. De hecho, hay una relación muy importante, una interrelación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Sí? Son dos sistemas que trabajan juntos, no trabajan solo estos dos sistemas. Sin embargo, evidentemente la función neural, la función nerviosa es mucho más rápido, en milisegundos se efectúa la acción. Sin embargo, cuando hablamos del sistema endocrino vamos a hablar de que las señales son tardías. Una señal hormonal no actúa en el instante. Sí y no, puede actuar en ese momento, pero el efecto tarda, por así decirlo, en alcanzar su máxima actividad después de unas horas o después de algunos días. ¿Sí? Es por eso que las hormonas finalmente no actúan rápido. Y peor las esteroideas. Las esteroideas todavía tienen mucho más tiempo antes de que se pueda ver el efecto que estas producen. ¿Okay? Entonces, eso sería un poco de generalidades del sistema endocrino. ¿Sí? El sistema endocrino es un sistema muy interesante y tiene una regulación muy interesante. La mayoría de los sistemas de secreción glandular, de las glándulas endocrinas, se regulan por sistemas de retroalimentación negativa. Quiere decir que hay un estímulo que cambia, ese estímulo es captado por mi cuerpo y el cuerpo lo intenta modificar y lo elimina, ¿sí? Entonces ya no se da más secreción. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Ok, hablemos de las glándulas. ¿Sí? Vamos a hablar principalmente de las glándulas principales. Vamos a hacer énfasis principalmente en hipotálamo, hipófisis, pineal, tiroides, paratiroides, suprarrenales, ¿ok? Ovarios, testículos, si bien son glándulas endócrinas principales, secretoras de esteroides, ya lo habíamos tocado alguna vez, y la placenta un poco más de lo mismo, ¿ok? Entonces, principalmente vamos a hablar de estos 5 o 6 glándulas que tenemos acá. Hablamos principalmente de la hipófisis, y no podemos hablar de la hipófisis sin hablar del hipotálamo. Anatómicamente, un poquito de repaso anatómico, la hipófisis es una glándula endocrina que ¿dónde la encontramos esta glándula? ¿Quién sabe? Silla turca. ¿Y dónde está la silla turca? Efenoide. Ya. Lo encontramos en la bóveda intracraneal, ¿no? Dentro del cráneo, y específicamente asentado en esa famosísima silla turca del hueso esfenoide, que
seguramente les traerá muchos recuerdos, que fue lo primero que estudiaron básicamente. ¿Ok? Anatómicamente esta glándula tiene dos lóbulos, ¿sí? Y un cordón. Tiene un lóbulo anterior, porque está en proyección anterior, tiene un lóbulo posterior, y de este lóbulo posterior sale una porción que se conoce como la porción tuberal y tiene contacto con núcleos. Ahorita están llamando neuros, así que no se les va a hacer muy extraño escuchar estos núcleos, ¿okay? Con núcleos a nivel hipotalámico. Superior a la glándula hipófisis está el hipotálamo. Sí, el hipotálamo no es un órgano como si, sino es una región de todo el sistema nervioso central, donde hay muchos núcleos, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de algunos de esos núcleos que son de importancia dentro de la regulación de la hipófisis, ¿ok? Entonces, repitiendo, la hipófisis tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Al lóbulo anterior generalmente se le conoce como la adenohipófisis. El lóbulo anterior se llama adenohipófisis y el lóbulo posterior se llama neurohipófisis. Esos nombres no son inventados, tienen su razón de ser. Adenohipófisis se dice porque generalmente encontramos muchos adenómeros a nivel del lóbulo anterior y esos adenómeros son glándulas básicamente que secretan el contenido. Y en el caso del lóbulo posterior hablamos de neurohipófisis porque en sí no tiene adenómeros, no hay glándulas, simplemente tiene conexión directa con el hipotálamo, perdón. Entonces su regulación es principalmente nerviosa, ¿ok? Aquí en la imagen de la derecha pueden ver que la porción anterior no tiene conexión, o no tiene, por así decirlo, conexiones directas con el hipotálamo, y la porción posterior tiene literalmente tractos nerviosos que conectan núcleos hipotalámicos con la porción posterior. Por eso la porción posterior se le llama neurohipófisis, porque tiene proyección nerviosa directa. En cambio, la adenohipófisis no. Aquí se lo vamos a encontrar predominantemente conglomerados de células glandulares que secretan hormonas. ¿Ok? Algunos casos ustedes van a escuchar que esta hipófisis le van al lóbulo anterior, generalmente se le conoce como la porción distal o la pars distal, al lóbulo posterior como la pars nerviosa, y hay un lóbulo entre comillas intermedio que se conoce como la porción intermedia de toda la hipófisis. Ok, eso sería un poco de la anatomía. Hablamos un poquito más de lo que nos interesa. Acá en esta imagen estamos viendo una clara división de la hipófisis, aunque ustedes no me crean, ¿ya? Fíjense la imagen de la derecha y fíjense, o bueno, la imagen es una sola imagen, pero fíjense el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Qué diferencias ven así a simple vista? ¿Qué me puede decir? En el lado derecho nosotros observamos glándulas, adenómeros. Aquí hay glándulas, aquí hay grupos glandulares, celulares, hay un montón. Y de estas células tienen diferente tinción. Algunas son basófilas, otras son acidófilas, otras están opacas, a eso se le conoce como comóforas. Entonces fíjense que en el lóbulo anterior, en la adenohipófisis, histológicamente solo vamos a pillar células glandulares. Obviamente encontramos alguno que otro vaso sanguíneo, encontramos tejido conectivo o el estroma que sostiene a todo el parénquima glandular, ¿sí? Pero fuera de eso no hay nada más, por así decirlo, relevante. En el lóbulo posterior, o la porción de atrás, fíjense que hay algunas células, estas de acá, pero que no son específicamente, por así decirlo, células. Son más que parecieran células mezcladas de la porción anterior. ¿Qué pillamos entonces en la porción posterior? Generalmente pillamos células parecidas a las células gliales, que son los pituicitos. Fíjense que son células aplanadas, o no tienen un aspecto como tal, son un aspecto fusiforme, por así decirlo, y hay mucho tejido conectivo entre medio, y también hay una que otra fibra, se ven fibras nerviosas. Entonces, con respecto a la porción anterior de la porción posterior de la hipófisis, histológicamente hablando, en la hipófisis anterior claramente se notan que hay muchas células, y esas células tienen diferentes tinciones, o diferentes formas de agarrar la tinción. No es que cada una está teñida diferente, sino que cada una agarró el colorante que se le puso, que es hematoxina y eosina, de diferente forma, claro, obviamente por sus características químicas. Y en la izquierda vemos pocas células, son células más que todo parecen de aspecto, parecen como fibroblastos, ¿okay? Pero no son fibroblastos, son pituicitos.
y podemos ver un tejido conectivo, acá por ejemplo, y ya. En la porción intermedia, y yo me doy cuenta de cuál es la porción intermedia, yo veo estas estructuras que se llaman, son como pequeñas, lo van a escuchar este término, se los voy a repetir bastante, son como si fueran piscinas, ¿ok? Tiene su borde y en el centro está lleno de algo, ¿ok? Como una piscina tiene su borde generalmente redondo, circular o ovalado, y tiene en el centro líquido, ¿vale? Algo similar son los folículos. En la porción intermedia de la hipófisis nosotros pillamos folículos con coloide. Al líquido se le denomina coloide, ¿ok? El coloide no es nada más que una suspensión, un coloide de moléculas o de proteínas que está dentro del folículo, ¿ok? Entonces, aquí se ve muy bonito. De hecho, esta es una imagen muy hermosa de hipófisis. El lóbulo anterior en la parte derecha, el lóbulo posterior en la parte izquierda, y en la porción central vemos estos folículos llenos de coloide que me indican que estoy viendo la parte intermedia de la hipófisis, ¿ok? Como dato importante, ustedes tienen que saber, en la adenohipófisis, en la parte anterior de la hipófisis, nosotros pillamos células de carácter rojizo, se tiñe muy rojo. Nosotros sabemos que a esa capacidad se le conoce como acidofilia, ¿no? Entonces, estas células se diferencian histológicamente porque son muy acidófilas. Nos recuerdan un poco a la coloración de un eosinófilo, ¿ya? Porque también son altamente acidófilos. Entonces, cuando ustedes vean la parte anterior de la hipófisis en histología y vean células de aspecto acidófilo, están viendo las células acidófilas, así se llaman, son células acidófilas, ¿ok? Después tenemos otros grupos celulares que estas ya son más moradas, oscuras, no son acidófilas, son más basófilas. A este grupo celular, histológicamente hablando, se le conoce como células basófilas, ¿ok? Y entre medio de esas células acidófilas, basófilas, hay algunas células como estas de acá que señala la flecha amarilla, que no tienen ni una tinción acidófila, no son rojas, ni tienen tinción basófila, no son así moraditas azules, son opacas, ¿sí? Como si no tuvieran mucho color. A ese tipo de células se le denomina células cromófobas. Toda esta denominación acidófila, cromófila, basófila es solamente al aspecto histológico. No significa que las células acidófilas son acidófilas, o sea, a lo que me voy. Estas células acidófilas son diferentes células, pero de carácter acidófilo. Las células basófilas son diferentes células, pero de carácter basófilo. ¿Sí? Solamente esta denominación la podemos utilizar cuando vemos la placa histológica, no la podríamos utilizar de otra forma, ¿ok? Aquí se ve un poquito más de lo mismo. A la parte superior vemos la neurohipófisis. Me doy cuenta rápidamente que es neurohipófisis por la presencia de células de aspecto glial. Son como células gliales. Aquí están pituicitos. Más de eso no hay. Hay tejido conectivo entre medios, sí. En la parte inferior ahí veo adenohipófisis y se nota claramente el contraste. Obviamente, si a ustedes les ponen solamente adenohipófisis, sería un poco más dificultoso, tendrían que tener contexto, ¿no? Pero si les ponen ambas partes del lóbulo de la hipófisis, es fácil reconocer. Adenohipófisis, fíjense que de lejos, así sin que hagan acercamiento, hay zonas que son más rojas, hay zonas que son más moradas, hay zonas que son más opacas. Se pueden ver como 3 tonalidades de tinción. Entonces ahí estoy viendo los 3 tipos de células, acidófilas, basófilas, eosinófilas. Acidófilas, basófilas y cromóforas. ¿Ok? Y en la parte posterior de la hipófisis, ahí veo las células, los pituicitos. Y para confirmar que es hipófisis, fíjense que en la porción media de estos dos lóbulos se ven estas piscinas, algunas con líquido, otras vacías, pero se ven esos folículos, ¿ok? Esos folículos, algunos tienen coloide, otros no tienen coloide, pero se ven folículos en esta parte intermedia. Entonces, esta es la parte intermedia de la hipófisis. Entonces, rápidamente digo, esto es hipófisis, ¿ok? No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Solamente la parte histológica, porque no hemos hablado de la función de la célula todavía. ¿Ya? Este gráfico que está en su ROS le va a ayudar mucho en la parte de su examen, ¿ok? En la adenohipófisis, solo estamos hablando de la adenohipófisis, esta parte anterior, tenemos
5 tipos de células, bueno, tenemos varios tipos de células, 6 tipos de células, ¿ok? Van a tener mucho cuidado. A la célula se le llama una cosa y la hormona que produce se llama otra cosa, pero es casi lo mismo, ¿ok? Tenemos células somatótrofas, ¿ok? Esas células somatótrofas secretan somatotrofina. Tenemos células lactótropas y esas células secretan prolactina. Tenemos células adenocorticótropas y la hormona que secretan es corticotropina. Tenemos células gonadótropas y esas células secretan colistimulante y luteinizante, o también denominada folitropina. Tenemos también células, dentro de las células gonadótropas están las que liberan folículo estimulante y las que liberan luteinizante. Y tenemos las células tirótropas que liberan tirotropina. Entonces, hagan diferencia entre nombre y hormona. Nombre y hormona. No vayan a confundir esos dos nombres porque puede ser una trampa que puede colocar el doctor en su examen. ¿Okay? Las células se llaman OPAs, o sea, tirótropas, somatótropas, lactótropas, corticótropas, gonadótropas, tirótropas. Y generalmente las hormonas terminan con ina, somatotrofina, prolactina, corticotropina, folitropina, lutropina, tirotropina. Entonces tienen que hacer mucha diferencia entre esos dos tipos de células, entre nombre y hormona. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí se los puse para que lo entendamos más rápido. Aquí una A de color rojo y tengo una B de color azul. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver que las células somatótrofas y las células lactótrofas son de carácter acidófilo. Es decir, cuando ustedes vean la placa histológica de hipófisis y están viendo una célula acidófila, esa célula acidófila no es nada más que una célula o somatótrofa o lactótrofa. Es decir, son células que producen somatotrofina o algunas de ellas producen prolactina. ¿Ok? Es un poco difícil diferenciar esa parte porque las dos tienen esa tinción acidófila, pero para que sepan, las células que pueden ser de carácter acidófilo, las células que son de carácter acidófilo son estas, las somatótrofas y las prolactótrofas, ¿ok? Y en otra parte tenemos las células basófilas. Estas células basófilas son las corticótropas, las gonadótropas y las tirótropas, esas tres. Y obviamente secretan corticotropina, folículo estimulante, luteinizante y tirotropina. Aquí sale una pregunta en el examen muy importante con respecto al apartado de endocrino. Les preguntan, ¿qué hormonas produce las células acidófilas? Así, en general. Entonces, sin miedo, ustedes saben que o son prolactótrofas o son gonadótrofas, pero eso no se diferencia así en la placa histológica. Ustedes si ven histología y ven una célula acidófila, no van a decir esta de aquí es lactótrofa y esta de aquí es somatótrofa. Difícil. Entonces ustedes de manera general dicen que las células acidófilas de la hipófisis secretan o bien somatotrofina o bien prolactina. Esa sería una respuesta válida. O si les colocan la contraparte, ¿qué hormonas secretan las células basófilas de la hipófisis? Entonces, ustedes saben que todas estas son células basófilas, entonces secretan o bien corticotropina, o bien folículo estimulante, luteinizante, tirotropina. Esas 4 serían las hormonas de las células basófilas para considerarse una respuesta adecuada. ¿Ya? Pero falta una célula. Habíamos dicho que en la hipófisis teníamos células acidófilas, basófilas y teníamos células cromófobas. Pero aquí en la tablita no veo que diga C de cromófoba. ¿Alguien sabe cuál es esa célula que nos está faltando? ¿Qué dicen? ¿Están ahí? ¿Qué dice Alan? Alan, no voy a olvidar de tu nombre. Bueno, aquí dice de la porción intermedia, no me acuerdo tu audio. No, ya, pero en la porción anterior, en la de mi hipófisis, están las células cromófobas. Estas células cromófobas tienen que ser algo, alguien. ¿Quiénes son? ¿Qué dice Alejandro? La lactótropas. Ya, ¿qué dice Jamed? ¿Son las folículos estrelladas? No. Ya.
vamos a analizarlo. Está en su mismo libro, lo pueden guiar. Las células cromófobas no son un nuevo tipo de células, ya son células de la hipófisis, y específicamente, como lo dijo Alejandro, son las células lactótrofas que secretan prolactina, ¿ok? Pero, ¿por qué son cromófobas o por qué son acidófilas? Y eso lo explica muy bien nuestro libro, ¿ok? Generalmente las células, cuando las células lactótrofas están cargadas de prolactina, llenas de prolactina, es decir, su citoplasma tiene prolactina de sobra, se tornan acidófilas. Si ustedes ven una célula acidófila, probablemente sea una lactótrofa, pero una cargada de prolactina. Ahora, cuando la prolactina se empieza a liberar, obviamente las hormonas no son infinitas. Si la célula secreta, la hormona dentro de las células se acaba. Tienen que tener un tiempo para restaurar o volver a crear el contenido, por así decirlo, o ¿cómo se dice la palabrita? Reponer el contenido de las hormonas. Entonces, con una célula lactótrofa, una célula que secreta prolactina, se vuelve cromófoba, pierde coloración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque secretó prolactina. Entonces, es muy común ver, sobre todo por la función de la prolactina, en histología de hipófisis de señoras embarazadas, ver muchas células cromófobas porque están vaciando prolactina por el proceso de la producción de leche. Un cachito, me están llamando. Ya. Entonces, las células cromófobas son células que tienen esa tinción opaca porque no tienen prolactina, se vaciaron, básicamente. Entonces, no es un nuevo tipo de célula. Entonces, van a tener mucho cuidado porque las células cromófobas no son otro tipo de célula, no es otro tipo de célula, son las lactótrofas sin contenido, es decir, vaciadas. ¿Ok? Ahora hablemos un poco de las funciones de las hormonas en sí. Decíamos que teníamos secreción de somatotrofina, prolactina, corticotrofina, etcétera. Hablamos un poco de la somatotrofina. Esta somatotrofina secretada por células somatótrofas tiene funciones biológicas dentro del cuerpo. Evidentemente, una vez se libera la somatotrofina dentro del torrente sanguíneo, busca los receptores y estimula principalmente en esos receptores que están en el hígado y en otros órganos que se sinteticen el factor de crecimiento similar a la insulina, o factor de crecimiento insulínico tipo 1, y este factor de crecimiento insulínico tipo 1 es el que estimula a las células a que hagan más mitosis, ¿sí? Estimula a células progenitoras a hacer mayor placa de crecimiento muscular, esquelético, y provoca un crecimiento corporal. Por eso la somatotrofina es considerada la hormona del crecimiento, ¿no? Es muy importante durante el desarrollo de la persona en sí. De hecho, toda la vida es importante la somatotrofina, pero más importancia tiene durante, evidentemente, las primeras etapas de la vida, que incluyen la niñez, la adolescencia, parte de la adultez. Entonces, es importante la secreción de somatotrofina de manera regular o adecuada, porque eso determina mucho el crecimiento corporal de una persona. En altura, en tamaño, en anchura, todo eso es regulado por la somatotrofina. ¿Ok? Los pacientes, por ejemplo, que no tienen secreción de somatotrofina, son esos característicos enanos, ¿no? El enanismo, ¿sí? Y los pacientes que tienen exceso de secreción de somatotrofina son las personas que padecen el famoso gigantismo, que son personas sumamente altas. En ambos casos, tanto enanismo como gigantismo son desfavorables para el metabolismo biológico de la persona, ¿sí? Pero se puede dar esos casos. Entonces, lo común es lo normal, ¿no? La secreción regular o adecuada de somatotrofina, que estimula al hígado, a los órganos, y
estos crecen y la persona crece, y no solamente externamente de altura, de anchura, también los órganos se desarrollan, hacen hiperplasia, generalmente hacen hiperplasia, crecen, o se multiplican en tamaño, en células, perdón, y también multiplican su función, evidentemente. Esas serían las funciones de la somatotrofina, ¿sí? Hormona del crecimiento, también conocida. La prolactina, ¿sí? Es una hormona que se secreta para el desarrollo de las glándulas mamarias. Generalmente tiene más relevancia en pacientes o en personas mujeres de sexo femenino que en pacientes hombres. Hay algunos casos raros que puede haber secreción de prolactina en el hombre y eso produciría producción de, aunque no me lo crean, producción de leche y desarrollo de las mamas, de la glándula mamaria en el hombre y producción de leche. Por más raro y loco que le parezca, podría haber el caso, pero más importancia tiene en mujeres, ¿ok? Esta hormona es importantísima durante el proceso de gestación de la mujer porque inicia uno desarrolla las glándulas mamarias durante la pubertad. La mujer desarrolla las glándulas mamarias en crecimiento, estas crecen, y cuando hay un proceso de gestación que está ocurriendo en la mujer, inician la producción de leche, ¿ok? La prolactina estimula todas las glándulas mamarias a producir el contenido de leche, ¿ok? Esa leche la hormona estimula que esa leche esté concentrada en ciertos componentes como caseína, lactoalbúmina, lípidos, hidratos, que son nutrientes de la leche, y son nutrientes muy importantes en el caso a quien se le va a dar de lactar, que es al recién nacido, son muy importantes para su desarrollo durante los primeros meses de vida, muy, 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 muy importante. Privar a un recién nacido del contenido de leche, privarle de muchas cosas, ¿ok? Entonces, la prolactina, su función principal, secreción de glándulas, estimulación del desarrollo de glándulas mamarias y producción de leche, ¿ok? Cuando estas están vacías en prolactina, son células cromóforas, ¿sí? Después se ven acidófilas. Ahora hablemos de otra hormona, la corticotropina. Van a ver que estas hormonas estimulan a otra hormona a producir otra cosa, ¿ok? No tienen en sí función directa, sino que estimulan a otra hormona, a otro órgano a hacer otra cosa, ¿sí? En el caso de la corticotropina, van a ver que es una hormona que estimula la secreción de glucocorticoides y de gonadocorticoides a nivel de la de la corteza suprarrenal, ¿sí? En la glándula suprarrenal nosotros tenemos una corteza y una médula. Ahorita la vamos a tocar. En la corteza se secretan 3 tipos de hormonas: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los gonadocorticoides. Si ustedes se dan cuenta, y esto es ojito para que lo tengan en cuenta, la secreción de corticotropina no estimula la liberación de mineralocorticoides, solo de glucocorticoides y gonadocorticoides, ¿ok? No tiene estimulación directa de los mineralocorticoides. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Entonces, solo estimula la función básica de la corticotropina, es estimular a que se produzca más glucocorticoides y a que se produzcan más gonadocorticoides. Punto. ¿Sí? Y obviamente mantiene la estructura de ambas porciones. Entonces, mientras más se secrete corticotropina, más glucocorticoides y más gonadocorticoides se secretan. Y cuando hay la concentración adecuada de gonadocorticoides y de glucocorticoides, la secreción de corticotropina cesa hasta que nuevamente se requiera. Todo es un ciclo que no termina y se retroalimenta de manera negativa, ¿ok? ¿Cuáles son los glucocorticoides? ¿Cuáles son los gonadocorticoides? Lo vamos a tocar. Los glucocorticoides principalmente tomamos en cuenta el cortisol, una hormona importante, y a los gonadocorticoides principalmente a los andrógenos, ¿sí? Ahí está la testosterona, la dihidroepiandrosterona y otros tipos de hormonas androgénicas, ¿ok? Punto. Esa sería la función de la corticotropina. Estimula a alguien más a que produzca otras hormonas. En este caso, la corticotropina estimula a la corteza suprarrenal a producir glucocorticoides y gonadocorticoides. Punto. En cuestión de las hormonas gonadótropas, estas hormonas gonadótropas o producen folículo estimulante o producen luteinizante. Esto ya lo habíamos hablado en embriología bastante, entonces no se les va a hacer muy extraño repasarlo. Cuando se secreta folículo estimulante, esta folículo estimulante desarrolla principalmente
la maduración de las células, la espermatogénesis o en el caso la ovogénesis, ¿ok? Estimula el desarrollo folicular en el ovario, induce al inicio de la fase folicular de cada mes en el ciclo menstrual y estimula en el caso del hombre a la producción de espermatozoides, produce espermatogénesis. En cambio, la luteinizante estimula la producción de las hormonas masculinas o femeninas. En el caso de la mujer tiene un poquito más de funciones. Regula la maduración del folículo, la ovulación. Ustedes se acuerdan que el día 14 había un pico de LH y ese pico de LH provocaba la ovulación en la mujer. Entonces la luteinizante en la mujer también interviene en el proceso de ovulación y en formación del cuerpo lúteo. Esa LH hace que todas las células restantes del folículo de Graf, o sea, las células de la teca y las células de la granulosa, sufran un proceso de luteinización derivada de la hormona luteinizante, y esa hormona luteinizante, esas células luteinizadas van a formar el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo secretaba progesterona. Entonces, tiene un poquito más de importancia en la mujer la luteinizante que en el varón. En el caso del varón, son indispensables netamente para la función de las células de Leydig. Si se acuerdan, las células de Leydig son células de tipo epitelioide que son importantísimas para la secreción de andrógenos masculinos. Testosterona, dihidrotestosterona, dihidropientosterona, todos los andrógenos mencionados son importantes. Uno, para el desarrollo de los espermatozoides, para el desarrollo masculinizante del hombre, caracteres sexuales primarios y secundarios, y ya. Entonces, ¿para qué les hago harto hincapié en las funciones biológicas de cada hormona? Porque suelen ser una que otra pregunta sobre alguna hormona. Entonces tienen que estar muy al tanto de qué hace y qué no hace la hormona. ¿Ok? Entonces en el caso de las gonadótropas, que secretan folículo estimulante, en el caso de la mujer, ovogénesis o desarrollo del folículo ovárico, en el caso del hombre, espermatogénesis. La luteinizante en la mujer regula el folículo, permite la ovulación, forma el cuerpo lúteo y ayuda a la secreción de esteroides femeninos como los estrógenos, ¿ya? O la progesterona. Y en el caso de los varones, estimula las células de Leydig a producir andrógenos, testosterona y etc. ¿Ok? Ahora, la última hormona que tenemos y es secretada por las células tirotropas es la tirotropina, abreviadas TSH, perdón. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la TSH? Estimular se los resumo, estimular a la tiroides para que esta tiroides libere hormonas tiroideas. Es decir, es una hormona que estimula a otra glándula para que esa otra glándula libere otra hormona. No es una función directa. Hace un poquito de función, podríamos decir que estimula el crecimiento de las células tiroideas y al crecer estas células tiroideas aumenta su producción y su liberación, tanto de tiroglobulina, que sería la molécula base para la formación de las hormonas tiroideas. La tiroglobulina es clave para formarse las tiroideas. Sin tiroglobulina no se forman tiroideas. Y ahorita lo vamos a tocar igual. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Este gráfico de su guía, de su libro, es muy bueno. Dígame. ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué edición es esa imagen, Auxi? Yo ruego, creo que es la séptima edición o la octava edición. En mi caso, es que yo utilicé la octava edición, todavía no me actualicé la novena de ese chicos. ¿Por qué es diferente en su libro? A ver, dígame. Martínez. O sí, no escuché bien esa parte de las corticotropas que no tienen una estimulación directa. ¿A qué se refería con eso? La hormona corticotropina estimula a la corteza suprarrenal, ¿sí? Para que produzca hormonas. La corteza suprarrenal tiene 3 tipos de hormonas, secreta 3 tipos de hormonas. Secreta mineralocorticoides, secreta glucocorticoides y secreta andrógenos, esteroides androgénicos. O gonadocorticoides también llamados. De estas 3 hormonas que secreta la suprarrenal, solo 2 es estimulada por la corticotropina. Es decir, una que sobra, el excepto, no es estimulada por corticotropina. Y eso puede ser una pregunta trampa para ustedes, ¿sí? Si bien la médula suprarrenal, la corteza, produce 3 hormonas,
La hipófisis solo regula la liberación de dos de estas, solamente de glucocorticoides y de gonadocorticoides. No tiene intervención en la liberación de mineralocorticoides, que sería la que me falta. Los mineralocorticoides, ahí tenemos a la aldosterona, no es regulada por la hipófisis, es regulada por el riñón, que ya lo vamos a hablar la anterior vez. ¿Me entendiste, Diego? Sí, es que hubo una imagen del doctor que menciona ese mineralocorticoide en la zona suprarrenal. Ajá. Esa zona glomerular secreta mineralocorticoides, pero no secreta mineralocorticoides porque la hipófisis se la ordena. Es otra la estimulación. Aquí quiero que me entiendan que la hipófisis es una glándula, se le dice como la glándula maestra o la glándula llave. ¿Por qué? Porque esta glándula coordina a otras hormonas, ¿sí? Es decir, la hipófisis estimula a que otras hormonas se liberen. Si no hubiera la hipófisis, las otras hormonas no se liberarían. Es como una relación que tienen estas hormonas con las otras hormonas. Inclusive, a nivel del hipotálamo, hay otras hormonas que estimulan a la hipófisis. Es decir, la hipófisis no hace todo sola. El hipotálamo realmente sería aquí el verdadero mandamás, porque en el hipotálamo se secretan factores estimulantes o inhibidores de hormonas que están en la hipófisis. Y esas hormonas de la hipófisis van a otro lado del cuerpo y estimulan o inhiben la secreción de una hormona específica. No sé si me dejo entender. Entonces, lo que me preguntas es, en el caso de la corticotropina estimula la secreción de cortisol, secreción de testosterona, pero no estimula la secreción de aldosterona, que sería el mineralocorticoide que estamos hablando. ¿Ok? Sí, te respondí, Diego. ¿Los demás tienen alguna duda? Ya. En el caso de eso sería adenohipófisis. En el caso de la neurohipófisis, ustedes saben que nosotros no tenemos glándulas o células glandulares. Fíjense esta imagen de acá. La neurohipófisis tiene conexión directa con dos núcleos, principalmente el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Estos núcleos son los que secretan hormonas de la neurohipófisis. La neurohipófisis solo secreta dos hormonas, ¿sí? La oxitocina y la ADH, antidiurética, o también llamada la vasopresina, su otro nombre, de cualquiera de los dos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí están las células que secretan esas hormonas y aquí se lo mandan en vesículas. Entonces, a la neurohipófisis solo llegan vesículas de almacenamiento y estas vesículas se liberan cuando sea necesario. Es decir, no son hormonas como acá en el caso de la adenohipófisis que lo crea en la glándula y lo secreta, sino que ya está formado en el hipotálamo y simplemente se vienen a almacenar en la neurohipófisis. Eso es la función de la neurohipófisis, almacenar estas dos hormonas, oxitocina y ADH. Ahora, una cosa importante, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, ambos producen oxitocina y ADH, pero un núcleo produce más de una hormona y el otro núcleo más de la otra. Y ahí yo tengo una mnemotécnica facilita, para que se acuerden. Sapo. ¿Sí? El núcleo supraóptico secreta principalmente ADH y el núcleo paraventricular secreta principalmente oxitocina. Para que nunca se les olvide eso, ¿sí? Porque les van a preguntar. El núcleo supraóptico secreta principalmente ADH y el núcleo paraventricular secreta principalmente oxitocina. Aunque ambos secretan un poco de los dos, pero en menor cantidad, ¿no? ¿Hasta ahí me entendieron? Entonces, cuando el núcleo paraventricular y el supraóptico secretan la hormona, la llevan en vesículitas hasta la neurohipófisis y ahí tienen almacenado hasta que se requiera la liberación. Estas vesículas de almacenamiento tienen un nombre, ¿sí? Se conocen como los cuerpos de Herring. Así.
Estos cuerpos de Herring histológicamente se pueden ver y son señales o son las vesículas de almacenamiento. Ahora, si me preguntan, ¿en esta imagen aún si se ve? No, no veo, o al menos yo no puedo ver ahorita un cuerpo de Herring, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que hay cuerpos de Herring que se pueden ver, como no, que están aquí en la neurohipófisis y solo almacenan estas dos hormonas. Ahora, ¿cuál es la función de estas dos hormonas? ¿Qué función tiene la oxitocina y qué función tiene la ADH? Hablemos de la más fácil para empezar, que es la función de la oxitocina. La opción de la oxitocina, ¿qué se acuerdan ustedes? ¿Qué función cumple la oxitocina? Alan, ¿estás ahí, Alan? Yo creo que Sí, ¿qué función cumple la oxitocina? De lo que te acuerdas, o de lo que sabes. Estimula la oxitocina para las contracciones musculares en el útero durante el parto del embarazo. Ya, muy bien. Esa es una. ¿Alguien sabe otra? Y para que las glándulas mamarias produzcan leche. Excelente, esa es otra. ¿Alguien sabe otra? Básicamente lo que dijo Alan es correcto, ¿sí? La oxitocina se libera por retroalimentación positiva y estimula la contracción de las glándulas mamarias para que eso saque la leche. ¿En qué caso? El bebé está lactando, está succionando la mama de la mujer y la leche sale. Pero ¿cuál es el mecanismo? Esa succión del pezón estimula a nivel de la neurohipófisis a que se secrete oxitocina. Esa oxitocina viaja por la sangre, llega al músculo liso de las glándulas, a las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, y las contrae. Y eso hace que se exprima, por así decirlo, al adenómero que produce leche, y la leche sale. Eso sería a nivel de las glándulas mamarias. Y a nivel del útero, cuando la madre inicia el proceso de parto, el músculo liso uterino se contrae, pero brutalmente y violentamente. Imagínense que tiene que salir un producto de 1 kilo a 3 kilos y medio por un pequeño conducto, un pequeño canal. Entonces tiene que haber una presión muy, muy fuerte para que ese producto salga, ¿ok? Y esa presión fuerte ocurre porque el músculo liso uterino se contrae, pero se contrae por estimulación de oxitocina, principalmente, ¿ok? Entonces, la oxitocina, cuando se inicia el proceso de parto, la oxitocina se libera de la neurohipófisis, va a la sangre, llega al músculo liso del útero y hace que se contraiga, hasta que el proceso de parto termine. Y ahí recién se deja de liberar oxitocina. Esas serían dos funciones biológicas importantes. Ahora, como dato extra, porque no está en el libro, al menos yo no lo aprendí en el libro, también la hormona hipofisial, la hormona oxitocina es relacionada como la hormona del apego, ¿sí? Permite mucho apego de la madre del lactante hacia el lactante, ¿ok? Y también funciona, creo, entre parejas, ¿sí? Es una hormona de apego, tiene una función biológica a nivel del sistema nervioso central interesante. Esto ustedes lo pueden averiguar por su parte, ¿ok? ¿Y qué hace la ADH? Que esta sí es una hormona un poquito más compleja y si no entienden, lo repetimos, ¿okay? La ADH, también llamada vasopresina, es una hormona que evita las pérdidas de agua. Se llama antidiurética porque se opone a la diuresis o evita la diuresis. ¿Y qué es la diuresis? La eliminación de líquido, diuresis, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de la ADH? Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos en el riñón el corpúsculo glomerular, el túbulo proximal, el asa de Henle, ascendente, descendente, el tubo distal, y ahí teníamos al colector, ¿no ve? Toda la sangre que se filtra en el glomérulo no es todavía orina. Aquí está lleno de componentes, principalmente agua. Entonces esto va recorriendo toda la nefrona y se va reabsorbiendo, va secretando, va sufriendo cambios, ¿ok? Cuando llega al punto del túbulo colector, todavía es un líquido lleno de agua. Entonces el cuerpo no puede perder mucha agua, chicos. O sea, el cuerpo tiene que regular sus volúmenes de agua muy bien. Entonces cuando el líquido es mucho, entonces se reabsorbe. El agua se reabsorbe, ¿ok?
Esa es la función de la antidiurética, reabsorción de agua, principalmente, y esta es una pregunta de examen, a nivel del túbulo colector. Es decir, no tiene función en el contorneado, no tiene función en el asa de Henle, un poco de función en el túbulo contorneado distal, pero su principal función es a nivel del túbulo colector. Ahí actúa la ADH. Entonces, todo el líquido que pasa del ultrafiltrado, aquí se reabsorbe agua, agua, agua. Y esa es la función de la antidiurética. ¿Cuándo más que todo requerimos la reabsorción de agua? Cuando hay muy poca agua en el sistema vascular. Les pongo un ejemplo. Si ustedes pasan un día comiendo, no sé, en la mañana comieron, no sé, papa con huevo, al mediodía comieron un bife, y en la noche, no sé, se comieron un pollo, y no tomaron agua en todo el día, evidentemente ahí hay una ruptura del equilibrio. Va a haber más concentración osmolar en la sangre que líquido. Entonces, ahí el cuerpo dice, me falta líquido. Entonces, a nivel renal, ese líquido que se está filtrando es preciado. No se puede desperdiciar porque ustedes no tienen agua, por así decirlo. Entonces, lo tienen que reabsorber, sí o sí. Entonces, la orina se vuelve poquita. Cuando una persona está deshidratada, la orina es poquita, es en volúmenes chiquitos, y sumamente concentrada. ¿Sí? Es decir, el riñón lo que hizo es reabsorber o rascar todo el agua que pueda de ese ultrafiltrado para que no se desperdicie tanta agua. Esa es la función de la antidiurética, ¿ok? Entonces, la función de la antidiurética es fundamental, porque si no estuviera la antidiurética, nosotros perderíamos, nos deshidrataríamos todo el tiempo, porque estaríamos perdiendo agua, agua, agua durante la producción de orina, ¿ok? Es un proceso muy vital. Hay un dato muy interesante. Hay un elemento que inhibe la secreción. No, pero pausa, antes de ir a eso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace la ADH que se reabsorba agua? El ADH, una vez se libera en la neurohipófisis, viaja por el torrente sanguíneo, llega hasta al sistema renal, y a nivel del túbulo colector hace que aparezcan canales de agua, canales de acuaporina tipo 2. Estos canales son específicos de antidiurética, que no se les olvide, por favor. ¿Okay? La producción de antidiurética estimula la aparición de canales de acuaporina tipo 2, y por estos canales de acuaporina el agua fácilmente se reabsorbe. Cuando no hay estos canales, el agua pasa nomás y se filtra o se convierte en orina definitiva, y eso ya es directamente para eliminar, ¿ok? Pero cuando hay antidiurética, se ponen canales de acuaporina en la membrana del túbulo colector, y esos canales de acuaporina permiten mayor reabsorción de agua, y con esa reabsorción de agua preservan el equilibrio hídrico de la persona. ¿Se entendió esa parte? Capaz un poco complejo esto. ¿Se entendió, Hamed? ¿Me entendiste? Un poco lo último de la acuaporina, no entendí esa parte. Ya. Decíamos que las células o las hormonas cumplen una función, hacen algo, ¿no ves? En este caso, la función general, o sea, generalmente decimos que reabsorbe agua, ¿sí? Eso sería lo general. Pero si tenemos que decir exactamente qué hace la ADH, tenemos que hablarlo bien específico. Entonces, específicamente, ¿qué hace la ADH? No es que reabsorbe agua por magia. Normalmente, para que el agua, ustedes se acuerdan, para que el agua pase, necesita canales, porque el agua es una sustancia, y es una sustancia de agua, y es incompatible con las membranas celulares. Entonces, normalmente el agua no se puede reabsorber. ¿Por qué? Porque no hay canales. Entonces, ahí es donde actúa la ADH. La ADH estimula en estas células del túbulo colector, principalmente en las células principales del túbulo colector, a que estas células generen canales de acuaporina. Esos canales se llaman acuaporina y son de tipo 2. Hay canal de acuaporina tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo, no sé, 500, pero el que es específico de ADH es la acuaporina tipo 2. Entonces, la ADH estimula a la célula del túbulo colector, a la célula principal del túbulo colector, a que introduzca en su membrana celular canales de acuaporina. Entonces, si ya hay canales de acuaporina, este agua que estaba en el ultrafiltrado, que antes no podía pasar, ahora pasa y se reabsorbe.
y entonces reabsorbemos agua hacia la circulación nuevamente, porque esta agua que se reabsorbe no es que se quede ahí, entra nuevamente al torrente sanguíneo y con eso se regula el equilibrio hídrico de la persona. ¿Ahora sí se entendió? Sí, Audi. Su función general es reabsorber agua. Su función específica es reabsorber agua mediante la inserción de canales de acuaporina. Y su función general, regular el equilibrio hídrico. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Les decía que con respecto a la ADH, es una hormona que todo el tiempo está siendo liberada. Todo el tiempo liberamos al resto de mi cámara para que me sienta más conectado con usted. Hola. La ADH es una hormona que regula todo ese equilibrio hídrico. Y todo el tiempo se secreta. No hay momento que no se secrete ADH. Eso es algo importante. Ahora, hay un estímulo que a veces inhibe la secreción de ADH y uno pierde grandes cantidades de agua. El libro de Ross lo habla. Hay una patología que se llama diabetes insípida, que es la persona que no puede o no secreta normalmente ADH, pero de manera genética, por así decirlo. Entonces, si no secreta ADH, no hay reabsorción de agua y la persona pierde líquido y orina todo el tiempo y obviamente se deshidrata por pérdida de líquido. Ahora, hay un factor que es muy común en nuestro medio que también inhibe la secreción de ADH. Y le va a parecer un dato curioso. No es pregunta de examen, solo es un dato curioso extra que quiero añadirles. El alcohol. ¿Sí? El alcohol en sí, la molécula del alcohol, inhibe la secreción de ADH. Durante el tiempo que se esté consumiendo alcohol, se inhibe la secreción de ADH. ¿Eso qué significa? Que no hay ADH, no hay reabsorción de agua, se produce más orina y la persona se deshidrata. ¿Ok? Si alguna vez se han preguntado principalmente por qué las personas, o por qué cuando uno toma bastante alcohol, al día siguiente amanece con dolores horribles de cabeza y no sé qué, generalmente esos dolores horribles de cabeza son debido a deshidratación del paciente. Los pacientes que beben alcohol, grandes cantidades de alcohol, se deshidratan gravemente, ¿ok? Y esa deshidratación se refleja en ese dolor de cabeza y en otras manifestaciones en el cuerpo. El paciente se deshidrata. ¿Y es por qué? Porque el alcohol inhibe principalmente la secreción de ADH. El paciente no tiene ADH durante el tiempo que está consumiendo alcohol, y si ustedes lo van a notar, o lo han notado, o han visto a alguien, los pacientes que están consumiendo alcohol orinan a cada rato, ¿ok? Pero eso, ¿por qué ocurre? Porque no hay reabsorción de agua. Sí, el líquido solo pasa por el colector, no se reabsorbe, pasa. La vejiga se llena rápidamente, tiene que orinar. No pasa ni una hora nuevamente, el líquido pasa, se llena la vejiga, tiene que orinar. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que no hay reabsorción de agua, se está perdiendo agua y el paciente se deshidrata. Generalmente, los pacientes que beben alcohol, al día siguiente o en ese mismo día, están deshidratadísimos. Y eso es la causa de todos los síntomas que tiene un paciente, o la resaca, por así decirlo, que tiene un paciente que toma alcohol, ¿ok? Debido a deshidratación, principalmente, ¿ok? No es la única causa. Solo ese era un dato extra, ¿ya? Vayámonos con la glándula, creo que no estoy compartiendo. Ya. Vayámonos con la glándula pineal. Esta glándula pineal, o también llamada glándula epífisis, es mucho más fácil, ¿ok? Esta glándula secreta melatonina. Prohibido confundir con melanina, ¿ok? Melanina es otra cosa, melatonina es esta hormona que secreta la pineal, ¿sí? La melanina era el pigmento de la piel y la melatonina es la hormona secretada por la glándula pineal. Esta hormona secretada por la glándula, generalmente, fíjense, la glándula pineal es una glándula chiquitita, ¿sí? Tiene células denominadas pinealocitos que secretan melatonina. En algunos casos, como dato histológico, podemos pillar estas concreciones o estas solidificaciones de carácter basófilo que se le denomina arenilla cerebral, ¿sí? Son como pequeños acumulados de detritos celulares, de hormonas. Entonces aquí se acumula y se ve esas arenillas cerebrales. Y como un dato histológico es.
La melatonina tiene funciones importantes y aunque ustedes no me crean, sale como una pregunta de examen muy importante. Lo van a leer muy bien esa partecita de melatonina. Fíjense que la melatonina nosotros la conocemos, que es como una hormona reguladora del ciclo circadiano. La glándula pineal es una hormona muy interesante en nosotros, ¿no? Regula nuestro ciclo circadiano. ¿Qué es ese ciclo circadiano? Es un ciclo que nosotros tenemos y el cuerpo tiene, es como un reloj biológico del cuerpo, y el cuerpo, sin que ustedes sepan, sabe cuándo es de día, por así decirlo, y sabe cuándo es de noche. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para tener las funciones biológicas necesarias para ese momento, para que me entiendan. En el día, ustedes durante la mañana, cuando están con el pleno sol en la cabeza, ustedes, bueno, depende, ¿no? Hay algunas personas que no, pero ustedes se sienten más enérgicos, tienen más energía, más ánimos, hacen más cosas, pero llega y cae en la noche y empiezan a sentirse cansados, con sueño, ¿sí? Toda esa regulación es porque el cuerpo sabe en qué momentos de día y sabe en qué momentos de noche. Pues es un reloj biológico que se estimula por la concentración de luz del ambiente. Y esto es algo interesante. Es una de las glándulas que su regulación no es por otra hormona, no es por otro órgano, sino es por la luz, la cantidad de luz del ambiente, luz ultravioleta principalmente. Quiere decir que cuando hay grandes concentraciones de luz en el ambiente, como en la luz del día, el sol es la fuente de luz más fuerte que tenemos acá, entonces la glándula pineal está inactiva. Cuando hay mucha luz, la glándula pineal está inactiva. No hay secreción de melatonina. En el momento en que el ambiente se torna oscuro o empieza a perder luz, como cuando el atardecer llega, la noche empieza a caer, mi cuarto es oscuro, entonces, como no hay mucha concentración de luz, la glándula pineal empieza a secretar, empieza a secretar melatonina. Y esa melatonina me induce muchas cosas como el sueño, la relajación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una hormona bien interesante. ¿Sí? Durante el día o durante la luz abundante no se produce, y durante la noche se produce melatonina, o durante la oscuridad. ¿Okay? Regula el sueño. Pero no regula el sueño porque sí, porque es magia. Esta melatonina tiene regulación de numerosos neurotransmisores, o trabaja con varios neurotransmisores como serotonina, la hormona del ánimo, ¿sí? Del estado de ánimo, no es de la felicidad, es más que todo del ánimo. La noradrenalina, igual de la actividad, la dopamina, la histamina, estas hormonas o estos neurotransmisores, perdón, son muy importantes en el estado anímico de la persona. Entonces va a depender mucho cómo la melatonina actúe con estos. Regula hormonas hipotalámicas. Al hipotálamo lo regula la liberación de somatostatina o la liberación de hormona liberadora de tirotropina, ¿ok? Entonces fíjense que regula varias cosas. Ahora hay una partecita que no está en esta imagen, pero también tiene regulación dentro del ciclo sexual de la persona. Entonces ustedes van a ver una pregunta de examen